Hola, seguimos con nuestra miniserie de cómo se investiga antropología ambiental en el departamento de la Universidad de los Andes y hoy nos acompaña la directora del departamento, Sonia Archila. Muchas gracias por estar con nosotros y yo quería hacerte dos preguntas. La primera es ¿por qué consideras relevante la antropología o la arqueología ambiental en la docencia y en la investigación? Y también me gustaría que nos hablaras de tu último proyecto y cómo se integran aspectos frente, digamos, a esta área de investigación. Ok, muchas gracias Andrés por la entrevista y por la oportunidad para que conversemos de un tema que puede ser muy interesante y que es muy importante y relevante en la actualidad. Yo considero que la arqueología ambiental, si podemos hablar de esta subdisciplina de la arqueología, es muy importante en la actualidad porque se ocupa de estudiar las interacciones entre las sociedades humanas y los ambientes que ocuparon en el pasado. Y no solamente en el pasado, sino también viéndolo en un proceso histórico de cómo ha ocurrido esa interacción. Y esa dimensión histórica de la arqueología ambiental la ubica en un lugar preponderante y privilegiado para poder entender asuntos muy relevantes que nos afectan y que de muchas maneras nos determinan nuestras vidas actuales. Por ejemplo, entre esos aspectos están los efectos del cambio climático en los últimos tiempos que se relacionan con esas interacciones entre humanos y ambientes en el pasado en un largo proceso. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, de la noción de antropoceno, la arqueología ambiental se vuelve un campo de estudio y un campo de indagación para poder entender cómo esas interacciones determinaron en gran medida las condiciones que en la actualidad nos afectan la vida cotidiana, en nuestras vidas económicas, nuestra vida política, nuestra vida en el planeta actual. Y no solamente la nuestra actualmente, sino la de las generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, ese campo de la antropología es absoluta y de la arqueología es absolutamente relevante para poder situarnos en un lugar en el que podamos hablar con mayor propiedad y sobre todo entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede ocurrir y también tomar acciones en el presente al respecto. Me gustaría que nos compartieras, digamos, sobre tu último proyecto o el proyecto en el que has venido trabajando durante estos últimos años y en qué aspectos crees que se relaciona con la antropología, en tu caso la arqueología ambiental. Yo desde el 2015 tal vez empecé un gran programa de investigación que denominamos Antropochecua. Es un programa de investigación que incluye, por supuesto, varios proyectos particulares. Es un programa que lo diseñamos junto con la profesora Mónica Espinosa desde la antropología ambiental y desde la arqueología ambiental. Y uno de los proyectos particulares específicamente dirigidos o digamos hechos desde la arqueología ambiental se denomina Historia de la ocupación humana en el valle del río Checua en el municipio de Nemocón. Específicamente en ese proyecto yo me he enfocado en estudiar varios aspectos relacionados con el ambiente. El primero de ellos es cómo se crearon paisajes particulares a través de la interacción establecida entre humanos más que humanos y los entornos. Los humanos son las sociedades y los grupos humanos que son de diversa índole en esa larga periodo de tiempo de 9.000 años, y los más humanos serían los elementos del ambiente, por ejemplo, como las plantas y los animales y los minerales. Entonces, desde una perspectiva de la arqueología ambiental que me permite a mí abordar los aspectos de esa interacción pensando en una perspectiva multiespecie, la denominamos en arqueología ambiental, en esta arqueología ambiental que yo he practicado en este proyecto. Eso significa que no solamente estoy viendo la relación desde una perspectiva antropocéntrica, de los humanos ocupando un ambiente y usando unos recursos, en este caso minerales como sal, arcillas, plantas y animales, sino más bien en cómo esa interacción ha sido de doble vía, cómo tanto esos elementos no humanos o más que humanos de los ambientes han contribuido a esa interacción particular y a esa creación de paisajes. En esa zona se empezaron a cultivar las primeras plantas que se cultivaron en las plantas de bioluminiscencia, de las cuales la gente se alimentaba, pero también se empezaron a
a convivir de una manera que eventualmente llevó a la domesticación de animales como el curí, pero también que se llegara a consolidar unas formas de vida alrededor de la producción de sal y de la producción de vasijas de cerámica, donde los elementos minerales de los entornos también tienen una agencia particular y una manera particular de interactuar con esas sociedades humanas, que es lo que ha creado esa historia de la que yo hablo a lo largo de todo ese tiempo en ese valle del río Checo, en Nemocor. Y la perspectiva de la arqueología ambiental lo que me permitió realmente es ver esa gran interacción tan compleja en un periodo de tiempo muy largo, que ha cambiado mucho y entender un poco ese proceso y cómo hasta en la actualidad todavía esos mismos recursos se siguen utilizando y la gente sigue interactuando con ellos ya en un contexto, digamos, industrial y postindustrial y moderno ya del sistema económico capitalista. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sigan pendientes de más noticias en nuestras redes del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.